Hola, me llamo Juan, y lo que voy a contarles es una historia que me ocurrió cuando tenía 18 años, en una casa de campo que mis amigos y yo creímos que sería el lugar perfecto para pasar un fin de semana. Pero lo que encontramos allí no era descanso, era algo que aún hoy me acompaña. Mis amigos Daniel y Andrés me habían invitado a pasar el fin de semana en una casa de campo que la familia de Andrés había comprado hacía poco, en un pequeño pueblo alejado de la ciudad. Era una propiedad vieja, pero bonita, con árboles alrededor y un pequeño riachuelo a unos metros. Según Andrés, todavía no la habían estrenado para vacacionar, así que seríamos los primeros en dormir allí. Recuerdo el viaje perfectamente. 3 horas de carretera, atravesando colinas, hasta que el bus nos dejó en un camino de tierra. El pueblo era pequeño, con unas pocas casas, gente amable pero callada, y ese aire pesado de los lugares donde nunca pasa nada. Cuando llegamos a la casa, el sol ya empezaba a caer. Desde la verja oxidada se veía enorme, con una fachada de madera vieja y tejas rotas. La pintura estaba desgastada, y las ventanas cubiertas de polvo. Al abrir la puerta principal, un olor a encierro y humedad nos golpeó de frente. «Hay que ventilar un poco», dijo Andrés, tosiendo. Dentro, todo parecía detenido en el tiempo. Muebles cubiertos con sábanas, cuadros torcidos y un pasillo largo que se perdía en la penumbra. Lo más raro era que, a pesar del calor del exterior, adentro hacía frío. Un frío que no era normal. Intenté ignorar la incomodidad. Éramos jóvenes y todo parecía una aventura. Pasamos el día limpiando un poco y explorando. El lugar tenía 2 plantas, un gran comedor y varias habitaciones arriba. En el patio había un columpio oxidado que se movía con el viento, haciendo un chirrido largo y agudo. Mientras revisábamos la cocina, Andrés nos contó que la familia que había vivido allí antes se marchó de repente, dejando muchas cosas atrás. No quiso entrar en detalles, pero mencionó algo sobre problemas personales del antiguo dueño. La tarde se nos fue rápido. Cuando la noche cayó, encendimos las luces y preparamos algo de cenar. Todo parecía tranquilo hasta que la luz se fue. La oscuridad fue total. Solo se escuchó un golpe seco, como si algo se hubiera caído en otra habitación. «Debe ser un apagón del pueblo», dijo Daniel, aunque su voz sonaba más nerviosa de lo habitual. Buscamos velas y encendimos una. La luz temblorosa proyectó sombras enormes en las paredes. Cada movimiento hacía que las sombras parecieran caminar. Al principio bromeamos, pero con el paso de los minutos la tensión creció. El silencio era tan profundo que hasta el más leve suspiro parecía retumbar. Después de 1 hora, la vela comenzó a apagarse y Andrés dijo que iba al baño. Tomó otra vela y se fue por el pasillo. Pasaron los minutos, 5, 10, 15, y no volvía. «¿Dónde se metió este tipo?», dijo Daniel. Nos levantamos y caminamos hacia el baño. El pasillo estaba oscuro y el piso crujía bajo nuestros pies. «¡Andrés!», gritó Daniel golpeando la puerta. Nada. Otra vez. Silencio. Hasta que escuchamos una voz débil, apenas un murmullo detrás de la puerta. «¡Ayuda!». Empujamos la puerta. La bisagra rechinó. Andrés estaba en el suelo con la vela apagada, el rostro blanco como el papel. Temblaba, murmurando una y otra vez. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». «¿Qué pasó?», le pregunté, arrodillándome junto a él. Su mirada estaba perdida. Con voz quebrada apenas pudo decir: «Vi a un chico, aquí dentro del baño. Venía hacia mí, pero desapareció cuando abrieron la puerta». Sentí un escalofrío recorrerme entero. Revisamos el baño de arriba a abajo. Nadie, nada. Solo ese silencio espeso y una sensación de que alguien más estaba con nosotros. Intentamos tranquilizar a Andrés. Decidimos dormir temprano y hablar del tema al día siguiente. Daniel y yo dormimos en la habitación contigua. El viento golpeaba las ventanas, pero había algo más. Un sonido rítmico, lento, como pasos. Pasos que se detenían justo frente a nuestra puerta. Me quedé inmóvil conteniendo la respiración. Los pasos se alejaron. Y luego, silencio. Cerré los ojos tratando de dormir,
Pero entonces escuché un rasguño, suave al principio, luego más fuerte. Venía desde la pared, justo detrás de mi cama. «Daniel», susurré, «¿lo escuchas?». No respondió. Dormía profundamente. O eso creí. Cuando amaneció, Daniel estaba sentado en la cama con una expresión de confusión y miedo. «Juan», me dijo levantando su camiseta, «mira esto». Tenía el pecho lleno de marcas rojas, rasguños, algunos profundos, que no podían ser de un insecto ni de una caída. «¡Dios!», exclamé. «¿Cómo pasó eso?». «No lo sé. Sentí que alguien me tocaba mientras dormía, pero no podía moverme. Era como si algo estuviera sobre mí». En ese momento, Andrés entró al cuarto. Se notaba que no había dormido nada. Nos contó que toda la noche escuchó voces en el pasillo, voces que susurraban su nombre. No dijimos nada más. Desayunamos en silencio y apenas terminamos, yo decidí regresar a la ciudad. El camino de regreso fue largo. El bus avanzaba entre la niebla y todo el paisaje parecía distinto, más sombrío. No podía dejar de pensar en la casa, en los arañazos de Daniel, en la mirada perdida de Andrés. Cuando por fin llegué a mi casa en la ciudad, solo quería dormir. Cerré la puerta, me duché y me tiré en la cama. Me costó conciliar el sueño, pero finalmente lo logré. No sé cuánto tiempo dormí, pero desperté de golpe. Algo frío me rozó el oído, y entonces lo escuché. Una voz clara, susurrante, muy cerca de mí. «Bienvenido». Abrí los ojos de golpe. No había nadie. El cuarto estaba oscuro, la ventana cerrada. El corazón me latía con fuerza. Me levanté, encendí la luz y revisé cada rincón. Nada. Pero el aire estaba helado. Esa misma noche empecé a empacar mis cosas. Me mudé unos días después, convencido de que todo quedaría atrás. Han pasado varios años desde aquel fin de semana en la casa de campo. He cambiado de casa varias veces, incluso de ciudad. La vida sigue y la mayoría de las noches son tranquilas. Pero de vez en cuando estoy solo y todo está en silencio, siento un escalofrío y escucho algo que me recuerda a aquel lugar. No siempre sucede, pero cuando ocurre, me hace recordar y preguntar qué había allí en aquella casa.